Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A más de una semana de haber asumido la presidencia de Honduras, Nasri Asfura se prepara para realizar su primer viaje oficial al exterior, el cual estaría enfocado en fortalecer los vínculos con Estados Unidos en un momento clave para la economía y la estabilidad social del país. De acuerdo a Casa de Gobierno, Asfura tiene previsto asistir a un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, como parte de una estrategia inicial de acercamiento con el mandatario de Estados Unidos, aunque el encuentro se desarrollaría fuera de los canales diplomáticos tradicionales, pues Asfura es un invitado personal de Trump. Analistas lo interpretan como una señal del interés del nuevo jefe de Estado por reposicionar a Honduras en la agenda de la nación del norte. El viaje ocurre en un contexto en el que Honduras enfrenta altos niveles de desempleo, baja inversión y una persistente presión migratoria, factores que han llevado al gobierno de Asfura a priorizar una agenda económica orientada a la apertura de mercados y a la generación de empleo. Entre los temas que el Ejecutivo buscará colocar sobre la mesa figura la eliminación o reducción de aranceles a productos hondureños, medida considerada clave para reactivar sectores productivos y mejorar la competitividad del país. Otro punto central es la situación de los miles de hondureños acogidos al estatus de protección temporal en Estados Unidos. El nuevo gobierno considera que una extensión o regularización definitiva del TPS no solo beneficiaría a la diáspora, sino que también tendría un impacto positivo en la economía nacional a través de las remesas y la reducción de la migración irregular. Estos esfuerzos se enmarcan en los acercamientos que la administración Asfura ha iniciado con la Casa Blanca, con el objetivo de establecer una relación de cooperación en temas con migración, comercio, seguridad y desarrollo económico. Funcionarios del nuevo gobierno han señalado que la relación con Washington será prioritaria y pragmática, independientemente de los cambios políticos en Estados Unidos. Este encuentro se da en momentos en que los hondureños guardan la esperanza de una administración diferente a la anterior, por lo que la Conferencia Episcopal de Honduras ha exhortado al nuevo gobierno a impulsar reformas electorales, fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, como pasos indispensables para recuperar la confianza ciudadana y evitar la repetición de escándalos como el caso de la Secretaría de Desarrollo Social. Mientras el país observa con expectativa los resultados del primer viaje oficial del presidente Asfura, distintos sectores coinciden que el éxito de su gestión dependerá tanto de su capacidad para obtener respaldo internacional.
Buenos días, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarlos. Quiero inicialmente enviar un saludo a todos los liberales en el país. Hoy este histórico partido de millones de hondureños que alcanzó la presidencia de la República desde los 80, que volvimos a la era democrática. El Partido Liberal ha sido sin duda un representante del pueblo, ahí flameando la bandera rojo, blanco y rojo en el Central Ejecutivo de nuestro Partido Liberal de Honduras. Un gran saludo a todos los liberales, a los de la vieja guardia, a los jóvenes que están conociendo este nuevo Partido Liberal de Honduras y a todos los que simpatizan con la bandera rojo, blanco y rojo. Son 135 años la que celebramos hoy los liberales. Van a haber unos actos en el Central Ejecutivo, los cuales estaremos transmitiendo. Y también, pues, ojalá que las nuevas generaciones que vienen a formar parte del Partido Liberal tengan una mentalidad de unidad, de avance, de desarrollo, de prosperidad para el país, que busquen estos jóvenes liberales también volver a llevar al partido a la primera magistratura del país, al poder de la nación, para beneficio de las grandes mayorías, como ha sido el ideario del Partido Liberal de Honduras. Feliz 135 aniversario a todos los liberales en todo el país. Traicionando su noble pensamiento, no olvidéis que en la unión nace la fuerza, que nos trae victoria tras victoria. Nuestra historia está escrita en letras de oro. Bien, gracias. Hoy vamos a hablar de varios temas, entre ellos de Nasri Asfura, el presidente electo de los hondureños, ya en funciones. Viaja este fin de semana con su canciller y entiendo que también va el amigo personal de él, don Johnny Cafati Lefebvre. Va a reunirse con Donald Trump, que sorpresivamente 2 días antes de las elecciones dijo que los hondureños deberían de votar por Nasri Asfura. Que Nasri Asfura era el amigo de los Estados Unidos y que si Nasri Asfura llegaba, iba a haber una gran relación entre él y el nuevo presidente de Honduras pidiendo el voto para Asfura. En política todo es válido. Quien hizo ese acercamiento, alguien habla de, bueno, los estrategas acá, Dick Morris, que vino en los años 90 a Honduras con el equipo Doña Nora de Melgar, al parecer cercano a la gente de Trump o al mismo Donald Trump. Hizo ese acercamiento para que Trump brindara su apoyo público y en conferencias después de que pasó la elección de Honduras, Trump dijo 3 veces que él había colaborado para que ganara Nasri Asfura. Lo repetía en las conferencias de prensa. Muchos decían que era injerencista. Sí, fue una injerencia. Pero los que lograron eso le ayudó al Partido Nacional y a Nasri Asfura a ser presidente sin ninguna duda, y en política eso es válido. Pero llega el momento de verse cara a cara Nasri Asfura, presidente de Honduras, y el presidente Donald Trump. Unos dicen, y aquí hay personas que saben de eso y traen números, de la ayuda que le dio a Milei, al presidente de la Argentina. Vamos a ver qué pasa con Honduras. Don José Murillo, bienvenido, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Valladares, por la invitación. Un cordial saludo a mis colegas, distinguidos panelistas con los que vamos a departir esta mañana, y también al pueblo hondureño que está acompañando su programa, licenciado Raúl Valladares, y que está atento a esta reunión que se va a dar entre el presidente Nasri Asfura y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También aprovecho para felicitar a todos los liberales y recordarles que la forma de honrar a su glorioso Partido Liberal es actuando con ética, apegado a los principios y valores que hemos enarbolado como país, y desempeñarse con dignidad a lo largo de estos 4 años como una oposición consciente, una oposición constructiva, ya sea en el Congreso Nacional y fuera de él. Gracias. Aquí está también don Javier García, abogado y docente universitario en materia internacional. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Un placer para mí también estar aquí con usted en su programa, con su teleaudiencia y con sus invitados también.
como lo dijo el abogado Murillo, pues personajes de la sociedad hondureña que han aportado mucho, no solo en temas de comentar, sino que también aporte de ideas y también haciendo estudios sobre estos temas importantes como el que vamos a tratar hoy. Y yo como liberal no me quiero quedar atrás sin felicitar a los verdaderos liberales, ¿verdad? Solo a los verdaderos liberales, porque lastimosamente en los últimos tiempos han habido personas que se aprovechan del partido con mayor historia y con mayor engranaje, son 135 años, así que hay que honrar al partido y lógicamente pues me uno también a las palabras del compañero Murillo, a hacer una verdadera oposición, ¿verdad? Y cuando hablamos de oposición no es solo vivir en una constante crítica, sino que también desde esas palestras y los espacios que se han ganado a nivel político que se puedan utilizar para una oposición constructiva, ¿verdad? Ver en qué se puede aportar al gobierno, porque si este gobierno, estos 4 años, le va bien, nos va bien a todos los hondureños. Así que nos va a ir mejor cuando todos entendamos eso. Sí, voy a hacer un programa mañana sobre eso. Aquí está también ya don Carlos Calix, que anduvo de viaje por Hong Kong, ¿verdad? Bienvenido. Así es. Buenos días, mucho gusto. Un placer enorme estar esta mañana justo conversando nuevamente sobre la situación del país, distintamente los temas políticos. Aquí lo que interesa realmente es el tema de seguridad jurídica, seguridad ciudadana y, por supuesto, lo que puede impactar directamente el bolsillo de los hondureños, la economía. Sí, bien. Donald Trump va a recibir en Mar-a-Lago al presidente de Honduras, Nasri Asfura. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, antes de aportar mi análisis, quiero compartirles una pequeña anécdota de mis años en los Estados Unidos de América. Cuando llegué muy joven a cursar, digamos, una pasantía primero y después un proceso de formación académico en Derecho Internacional, recuerdo que entré a una tienda y yo dije, aquí dice, it's free, es gratis. Y entonces le pregunté a una señora latina que estaba también atendiendo y le digo, ¿y cómo es esto que es gratis? Cuénteme. ¿Por la compra de qué? No, me dice. No se engañe. Le voy a dar un consejo, mijo, porque lo veo muy joven. Y debe ser su primera vez en los Estados Unidos. Le dije, efectivamente lo es. En este país nada es gratis. Nada. Y efectivamente, todos los favores, todo se cobra en esta vida. No hay almuerzo gratis. Y eso pasa también con el tema de la reunión de Tito Asfura y Donald Trump. Mire, ese fue un favorazo el que le hizo Donald Trump a Tito Asfura. A nivel político, ese respaldo. Tiene también todo un planteamiento geopolítico, es decir, está consolidando el bloque de derecha a nivel latinoamericano. Por eso, es lo que usted mencionaba, licenciado Valladares, ese apoyo a Milei, ese apoyo también a todos los que comulgan con la derecha latinoamericana, no es algo gratuito, es para, de nuevo, retomar las riendas de un continente que ahora se debe regir bajo una nueva política internacional de los Estados Unidos. La nueva política Monroe 2.0 le llaman. Pero en realidad es simple y sencillamente replegarse del mundo, recobrar el control del territorio hemisférico y para eso necesita aliados estratégicos. Y Donald Trump jugó a lo seguro. Dijo, bueno, tengo al partido de izquierda en Honduras, no lo quiero en el poder, tengo a un candidato que estuvo de una u otra forma vinculado en una alianza con el partido de izquierda, todos los detalles de que fue instrumentalizado, de que después lo ningunearon, eso escapa del análisis, es decir, estuvo sentado en la misma mesa, jugó a lo seguro con el partido de derecha, es decir, el Partido Nacional de Honduras. Entonces, no era de extrañarse que una persona tan mediática, tan verbal como Donald Trump iba a generar una posición que iba también a incidir en ese electorado independiente, en los nacionalistas que se sentían indecisos por quién votar, todavía se siente el peso de todo lo que sucedió con Juan Orlando Hernández, pero al final ese voto de confianza a Tito Asfura movió voluntades. Que lo podamos cuantificar en este momento sería una irresponsabilidad decirlo si no hay un estudio de fondo.
Ahora, importante será que este primer encuentro deje, digamos, acuerdos muy específicos sobre 3 temas que son torales. Se pueden hablar sobre muchísimos temas que son, digamos, fundamentales para los hondureños y hondureñas, pero hay 3 en particular: comercio justo, seguridad fronteriza y dejo uno de los más importantes para el final: migración. Y en el tema de migración, tanto a nuestros migrantes que están en los Estados Unidos de América, como también esos acuerdos sobre cómo abordar el tema migratorio entre los 2 países. Recordando que cuando se sientan en una mesa los 2 presidentes, es importante que se hable en el marco de una alianza y no de imposiciones. Aunque aquí hemos visto de que los Estados Unidos de América han tomado o retomado una actitud de fuerza, de choque. Esto en el marco de otras conversaciones que se han dado recientemente, como la de Donald Trump y Gustavo Petro, por ejemplo, que es del bloque de izquierda. Sorprendente, por cierto. Y que al final limaron asperezas y que al final, bueno, Donald Trump fue muy claro. Sentía que no había respeto hacia él porque no se había sostenido una conversación previa, pero al final de cuentas se mejoró esa relación y creo que fortalece a uno de los aliados naturales de los Estados Unidos de América, históricos. Tienen una base militar enorme en Colombia. Y finalizo con este punto. La semana pasada estuve en Guatemala conversando con asesores del presidente Bernardo Arévalo. Ellos me decían: ¿cómo ves la relación entre Guatemala y los Estados Unidos? Yo le dije: miren, la relación que ustedes tienen es eminentemente técnica, no política. En mi país se comienza por lo político y va a derivar en asistencias y en apoyos técnicos, o eso es lo que esperamos en materia de migración, en materia de comercio, en materia de seguridad. Pero todo está por verse, nadie tiene una bola de cristal, dependerá mucho de cuáles son las prioridades en este orden, cuáles son las prioridades de los Estados Unidos con Honduras, y 2, la habilidad que tenga Tito Asfura, el presidente Asfura, que nos acostumbramos a decirle solo Tito, al presidente Asfura, de plantear los temas que son torales para el país y conseguir acuerdos concretos y que sean visibles en el corto plazo, porque eso le puede ayudar al presidente Asfura a catapultar su imagen y que esto no quede como una foto más, digamos, en los medios de comunicación o en la palestra nacional e internacional. Lo que se quiere son resultados, que no van a venir al corto plazo posiblemente, no, eso tarda. Hay que firmar acuerdos, hay que generar toda una, digamos, una logística alrededor de este tipo de temas. Pero si se ven en los próximos 6 meses a 1 año, yo me daría por satisfecho siempre y cuando sean en beneficio de nuestros migrantes y de la población hondureña y del empresariado de nuestro país. Sí. Para usted, abogado Javier. Bueno, evidentemente, tomando en cuenta el tema de que Honduras está comenzando un nuevo periodo gubernamental estos 4 años, hay muchas expectativas. Hay altas expectativas, ¿verdad? También lo pienso así porque sabemos quiénes son las personas que están rodeando y de alguna manera apoyaron el proselitismo político del que ahora es presidente, ¿verdad? Don Juan Nasri Furas habla, ¿verdad? Y sabemos pues el arraigo que tienen en materia económica también sus aportantes de campaña. Y eso nos lleva a poner la vista y también que Donald Trump hasta cierto punto confíe, ¿verdad? Y tenga la plena seguridad de que perfectamente se puede sentar con ellos, ¿verdad? El tema principal es la expectativa. Segundo, algo que tal vez no nos gusta a los hondureños mencionar mucho, pero que es una realidad, en temas de derecho internacional, cuando Honduras hace relaciones de todo tipo, diplomáticas, económicas, en temas de cooperación de justicia, lastimosamente Honduras es el país que menos recibe el beneficio. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Por diversas razones que todos ya conocemos, nuestra economía nueva, nuestra democracia nueva, y pues eso nos pone en una situación de desventaja, pero esperemos
que en esta reunión que se va a sostener, que me llamó mucho también la atención del ministro de Comunicación y Estrategia, dijo, no es una visita oficial, sino que es una visita que el presidente Donald Trump ha hecho directamente en carácter personal para el presidente Asfura. Entonces, me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Porque no sabemos si se van a llevar a cabo todos los protocolos, ¿verdad? Que normalmente se siguen cuando se reúnen dos mandatarios de dos países y llegan a acuerdos, pero bueno, es una expectativa en primer lugar. Segundo, que ojalá que se pueda hacer acompañar de personas expertos en negociación también, ¿verdad? Porque cuando usted va a negociar con personas de este tipo, ¿verdad? Como decimos popularmente, de este alto calado, ¿verdad? Donald Trump, un economista nato, un empresario que ha sabido, pues, jugar con el sistema de Estados Unidos, que todos ya sabemos cómo es, y lógicamente qué es lo que representa. Entonces tiene que llevar y hacerse acompañar de personas que también estén fuertes en los temas de negociación, ¿verdad? Porque ahí, pues, recordemos que nosotros llevamos esa posición de desventaja, entonces también tenemos que saber jugar con eso y también tenemos que saber cómo sacarle el favor en todo caso y el beneficio. Pero sí, yo creo que podrían salir buenos resultados. Comparto, ¿verdad? Con el abogado Murillo, no se van a ver a corto plazo, pero yo creo que hay que dejar madurar estas reuniones que se van a sostener de primas a primeras. Como dijeron de Casa de Gobierno, no es algo oficial, es algo personal, pero en la medida de que vayan fructificando, esto se va a convertir en algo oficial y pueden salir buenos resultados de estas reuniones. Y coincido, ¿verdad?, con todos ustedes, lo importante aquí es que sea en beneficio de la población, ¿verdad? Sí, no podemos desconocer que se va a beneficiar, por ejemplo, una clase económica o la clase empresarial en algún momento, pero yo soy del criterio de que un gobierno tiene que trabajar de la mano con la empresa privada siempre, siempre. No se puede venir a pelear, ¿verdad?, porque son los que generan las fuentes de empleo, son los que le ponen un recurso económico a una persona en su mano a cambio de un trabajo, de un servicio. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, los que vayan a obtener el mayor beneficio, que no se olviden de aquellas personas, ¿verdad? Porque aquí se podría ver incluso hasta como proselitismo político, ¿verdad? En defensa de las mayorías y de las clases más desposeídas, pero es una realidad, no es una utopía. En nuestro país ha sucedido históricamente, ¿verdad?, que solo se gobierna para ciertos sectores. Y lo importante, y esa expectativa que genera el presidente Asfura, es que es una persona muy cercana también a esas clases menos privilegiadas y ojalá que se puedan conseguir esos beneficios, ¿verdad?, en temas migratorios, ¿verdad?, en temas económicos, porque definitivamente Honduras tiene ese problema endémico, ¿verdad?, la alta migración, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas que se van a tocar, son muchos puntos que se van a poner sobre la mesa y ojalá, ¿verdad?, ojalá que estas personas, esta misiva que lleva el presidente Asfura, ¿verdad?, esté conectado con lo que va a suceder ahí y puedan traer también esos resultados y comunicarnos qué es lo que se ha obtenido en esas reuniones. Me dice una persona pudiente de Honduras, ya es tiempo que llegue la justicia para que sirva de ejemplo, si no se nos hace piñata esta vaina, y a saber cuánto se fue en la campaña La Garduña, está hablando de la campaña de Libre, hay que enderezar a este barco, ojalá se logre. Entonces le contesté, ahora hay que ver si Tito y todos ustedes, los ricos, pensarán en el país o solo gobernarán para sus intereses. Espero que los pocos empresarios con conciencia social hagan prevalecer el país y el bienestar de la gente, le contesté. Porque es lo que creo. Ojalá que es cierto lo que dice el abogado. Hay mucha gente pudiente que cercana a Narri Asfura y pues ojalá que esa gente vea el bienestar del país y de la población, ¿verdad? No que solo vayan a pensar en los intereses personales o de sus grupos, sin importar que los hospitales, las medicinas, está bien que hagan dinero, pero que le ayuden al país, que no se quieran llevar el país para la casa. Doctor. Bueno, para mí es muy simple. Yo sí creo y considero realmente que sí vamos a ver resultados en el corto plazo. ¿Ya? El presidente Trump es un hombre pragmático, práctico.
Creo que el presidente Asfura de una u otra forma también lo es. Y hay que comprender, primero, por qué la reunión va a ser en Mar-a-Lago, por qué no en la Casa Blanca. Y hay que comprender qué hay detrás de esto y qué va a representar precisamente esa practicidad y esos posibles actos y acciones que se van a concretar en resultados palpables seguramente en los primeros 180 días de este gobierno. Mire, cerca de Mar-a-Lago hay una cantidad impresionante de multimillonarios que han llegado a Palm Beach. Es importante conocer lo que hay ahí, lo que significa que el presidente de Honduras sea recibido precisamente en Mar-a-Lago y lo que va a representar precisamente esto. A ver, en la práctica muchas veces cerramos negocios en una cafetería, en un restaurante o en una reunión social y después simple y sencillamente lo firmamos en una oficina. Creo que va a pasar algo relativamente similar acá. Va a ir a Mar-a-Lago, presidente de Honduras, van a hablar de muchas cosas, entre ellas lo que ocurrió el 26 de noviembre y lo que ocurrió el 28 de noviembre con esos dos mensajes que claramente movieron el péndulo político hondureño, lógico. Pero más que agradecer, más que evidentemente decirle al presidente Trump gracias por esos mensajes y por haber movido evidentemente el péndulo político hondureño, pues hablemos de negocios, ¿no? Hablemos de lo que se viene. Y sí, no va a haber almuerzo gratis, lógicamente, pero dentro de ese objetivo primario que seguramente se va a tocar, pasará, creo yo, por el hecho de, más que promesas, qué inversiones pueden venir a Honduras y bajo qué mecanismos. El tema de la migración, por supuesto, va a ser un tema claro dentro de lo que representa la política exterior, no solamente el presidente Trump, sino también de lo que nosotros representamos por el número de hondureños que hay allá y el riesgo asociado a muchos que definitivamente han llegado al país, a los Estados Unidos, por las deficiencias en materia de seguridad ciudadana y seguridad jurídica en Honduras. Entonces yo creo que van a ser temas que se van a conversar seguramente ahí, pero lo más importante, reitero, es el simbolismo de lo que representa una reunión en Mar-a-Lago, una reunión en Palm Beach, que seguramente muchos de ellos después van a poder pasar, tener reuniones con otros multimillonarios que seguramente van a ver, no solamente en Honduras, sino en Centroamérica, muchas opciones, definitivamente, porque hay oportunidades. Y cuando usted genera seguridad jurídica, cuando usted empieza a generar un Estado que empieza a demostrar cierto nivel de confianza, entonces lógicamente el capital empieza a observar posibilidades de inversión. Y eso es lo que yo alcanzo a ver y por eso considero que sí, realmente vamos a ver una u otra medida en el corto plazo que va a ser muy positiva para el tema económico hondureño. Primero porque las expectativas en el país en materia de economía por parte de la opinión pública generalizada están divididas. Hay quienes creen que definitivamente la situación va a mejorar en comparación al gobierno anterior. Hay quienes tienen sus dudas, ¿ya? Y ese tema de economía no es poca cosa. Yo creo que ya se trata en este momento de tomar en serio lo que es el punto de inflexión en el que estamos en este país y tomar esas practicidades del presidente Trump y del presidente Asfura. Y en otras palabras, tanto que en estos días se ha mencionado en los diversos medios de comunicación que el presidente le gusta llegar conduciendo su vehículo a diferentes eventos, pues entonces dentro de esa practicidad en este momento el presidente Asfura está subido en el carro que se llama Estado de Honduras y no queda otra opción que ver hacia enfrente, tomar el timón bien y tomar decisiones concretas. Por eso creo que realmente sí vamos a ver resultados rápidos. Aquí me dice un televidente, ¿qué mensaje envía el presidente Asfura al elegir Estados Unidos como destino de su primer viaje? Bueno, no es eso, ¿verdad? Lo invita a Trump y el hombre tiene que ir, como están diciendo aquí los panelistas. Yo quiero ser optimista que el presidente Asfura va a conseguir cosas buenas con Trump. Ojo, pero como decía el abogado Murillo,
no hay almuerzo gratis. Acuérdense que a Juan Orlando lo hizo hacer a Honduras un país seguro. Pararon la migración también. Ojo, ¿sí o no? Efectivamente, Raúl, pero sí. aquí, perdón, aquí se habla mucho de soberanía, ¿no? Pero el país lo que necesita es soberanía financiera. Necesita sacar un montón de gente de la pobreza. No, yo estoy de acuerdo. Lo que digo es que una de las cosas que Trone puede pedir es el tema de migración, ¿no? O sea, ojalá que saquemos cosas buenas. Pues. Y que a Trone le conviene que a Fura le vaya bien, porque él lo apoyó directamente. Fue directo ese apoyo. Y estoy de acuerdo. Ojalá que nos dé el mismo billete que le dio a Milei. No le va a dar el mismo billete. Yo sé que no, pero... Porque, a ver, las economías son totalmente distintas. Pero una forma de decir... La forma de acercarse porcentualmente, digamos, a una derivación económica de apoyo importante, no directo de los Estados Unidos, sino de ese grupo de empresarios, de inversores, que pueden ver en Honduras una opción, pasa precisamente por lo que estamos viendo en la Argentina. Primero, un ministerio de regularización del Estado, es decir, un ministerio de transformación del Estado con un ministerio de capital humano que se dedicó precisamente a hacer más chico el Estado. La motosierra de Milei va a venir relativamente afilada a Honduras. Sí y solo si se traen 2 o 3 técnicos de alto nivel en materia económica capaces de transformar la economía del país y disminuir el gasto ineficiente que hemos tenido durante todos estos años, y 2 o 3 técnicos importantes de los Estados Unidos con 2 o 3 técnicos hondureños que conozcan la realidad del asunto. Viendo eso, ahí sí va a empezar a venir la inversión para que se use eficientemente los recursos. ¿Cuál es el problema serio que tienen los estadounidenses en este momento? Han repartido dinero a diestra y siniestra por el mundo, incluyendo en Honduras, y el dinero se lo han robado. Por eso el Consejo Nacional Anticorrupción todos los años nos dice que se pierden 100.000 millones de lempiras por corrupción. Lo que se requerirá en este momento es precisamente que se disminuya la corrupción y la impunidad. ¿Cuál va a ser el reto? Los actores políticos. Las figuras que están en este momento en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y obviamente en Libre, dentro del mismo Congreso Nacional de la República. Entonces, cualquier acción derivada de esta reunión, reitero, simbólica en Mar-a-Lago, va a generar resultados positivos en el corto plazo, si y solo si vemos ese gasto público eficiente y que por primera vez en historia en el país nos digan que vamos a empezar a ver un superávit primario, no más gasto, no más déficit gubernamental. Entonces yo creo que por ahí puede ir el asunto. Ojalá que se rodeen, como decía usted, de gente adecuada. Ya hay en Estados Unidos gente buena, ya hay hondureños viviendo ahí cerquita de Mar-a-Lago, a 7 minutos, que entienden la dinámica, que saben cómo hacer las cosas, que conocen cómo recorrer desde los mejores restaurantes italianos para cerrar negocios, ¿no?, hasta hacer el lobby adecuado, como ocurrió precisamente con ese movimiento político del 26 de noviembre. Bueno, que eso es una gran ventaja, haber hecho ese movimiento y que Trump hiciera eso, y lo fortalece sin duda Nasri Asfura al recibir esa invitación de ir a Mar-a-Lago. Me hice un conocedor de esto, bastante conocedor. Si la visita no es oficial, repito, es alguien que sabe de esto. Solo lleva la intención de fortalecer los lazos de amistad entre los mandatarios y un cambio de impresiones sobre alguna prioridad de ambos países o presidentes. El presidente de Honduras tiene que abrir puertas solo con la foto de Donald Trump vale. Bueno, por eso les mencionaba a ustedes que en mi conversación con los asesores del presidente Arévalo en Guatemala, les decía que ellos se han tratado de mover de lo técnico a lo político con mucha dificultad. Y nosotros comenzamos de lo político a lo técnico. Y lo técnico es todo eso en lo que, bueno, los tres estamos de acuerdo, que se va a conseguir a partir de esa reunión. En lo que creo que no estamos alineados es que usted cree que se van a ver, digamos, resultados al muy corto plazo. Sí. Yo creo que al mediano y largo plazo vamos a ver con suficiente visibilidad, con suficiente publicidad, los logros de esta reunión. Ahora,
este acto simbólico, como usted lo ha mencionado, me parece que es valiosísimo, tanto por lo que representa el lugar, como también por esto de que les decía que no hay almuerzo gratis. Y al final de cuentas sabemos que así es la vida, pues. Se van a sentar, van a dialogar, y un punto que me llamó la atención y que me parece muy interesante, que usted lo tocaba, el tema de que están hablando entre pares, entre empresarios, hablan el mismo idioma, tienen la misma visión práctica. Eso cambia un poquito, digamos, el análisis inicial que yo presentaba sobre los tiempos en los que vamos a ver los resultados. Entonces creo que es muy válido lo que usted ha mencionado, me hace replantearme un poco el tema de la rapidez de estos objetivos que tiene Tito Asfura, pero ciertamente los 3 puntos, comercio, seguridad y migración, van a estar sobre, digamos, la mesa de negociación y de conversación. Ahora, importante es que en el marco de todas estas acciones que se están tomando al inicio del gobierno, se solicite también ayuda puntual. Y yo sé que Donald Trump tiene una agenda muy marcada, que ya le ha hablado con otros países de América Latina. Por ejemplo, en el tema de seguridad, hay una variable que a veces no tomamos en cuenta, que es de carácter político y geopolítico. El tema de las brigadas médicas cubanas, por ejemplo, que ya le han pedido desde el Departamento de Estado a varios países aliados de los Estados Unidos que las corten. Y eso deja, digamos, vacíos que debería de llenarlo el gobierno contratando a médicos que están desempleados. Tenemos a 11,000 médicos que no tienen trabajo en este momento. Y ellos podrían suplir esa necesidad, y ahí matamos 2 pájaros de un solo tiro. Una, se resuelve un tema de carácter político con los Estados Unidos, y 2, le damos empleo a nuestros propios médicos. Entonces, ese tipo de resultados se podrían también prometer en el marco de estas conversaciones, que le vendría bien, digamos, al presidente Asfura, como un consejo al presidente, pero también creo que será importante que nosotros sigamos monitoreando muy cercanamente cuáles son esas decisiones que se están tomando en este Congreso Nacional, que se tomen a nivel de la Presidencia de la República. Yo comparto con usted el tema de la lucha contra la corrupción, la transparencia, va a marcar mucho la ayuda y la cantidad de esa ayuda que nos llegue a nosotros como país. Al final de cuentas, y lo decía al inicio de mi primera intervención, y no hay que tapar el sol con un dedo, la corrupción que dejó Juan Orlando Hernández en su momento todavía es una estela con la que heredó, digamos, Tito Asfura. Y la corrupción está presente en todos los partidos políticos. Se le dio un voto de castigo en su momento al Partido Nacional precisamente por la corrupción tan obscena en el gobierno de Juan Orlando Hernández, los hospitales móviles y todo el saqueo del Seguro Social. Ahora se le da al Partido Libertad y Refundación por estos escándalos de la Sede Sol, por el nepotismo, por el mal uso de los fondos públicos, por el descaro con el que trataban los funcionarios a todo el que pensaba diferente, la visceralidad con la que respondían los funcionarios públicos. Y ahora entra otra vez el Partido Nacional con una promesa. Y yo creo que no se les puede olvidar, y eso lo hablábamos antes del programa con el licenciado Valladares, que el pueblo hondureño los está observando detenidamente, que estamos monitoreando cada movimiento que se está dando y que las imprecisiones pesan mucho, sobre todo cuando hay antecedentes. Es como el esposo que le fue infiel a la esposa y la esposa comienza a monitorearlo y le dice, a la segunda te vas. Y esto es lo que le está pasando. Le dio una segunda oportunidad al pueblo al Partido Nacional, pero el Partido Nacional debe hacer valer su palabra. Y dijo, este es un nuevo partido, vamos a limpiar lo que hicimos mal antes, vamos a partir ahora desde una nueva agenda con un presidente muy cercano a la población. Yo estoy de acuerdo con usted. Y usted lo mencionaba, el presidente maneja su propio carro, se va a comer a Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, en un acto también de originalidad, porque es él, y siempre ha sido así, no está fingiendo, no está... ¿A dónde va a comer pollo? Bueno, ya le hice propaganda. No, pero no es ahí, no es el Kentucky.
No, sí fue ahí, espéreme, ¿o no? Pero el otro día Ajá. una muchacha, amiga, bueno, una mujer de 40 años, me dijo, fíjense que mi tía tiene una pollera en no sé qué barrio. Y Tito Afura ahí fue a comerme. O sea, No, es que él es así. Él es así. y no lo hace, creo que no lo hace ya politiqueando, porque él No, es no, así. Hay que es ser original. justo con las virtudes de las personas. Hay unos que no tienen nada, ni dónde caer muertos y andan bien creídos. ¿Sí? Totalmente, Vienen totalmente. a llorar ahí, ¿no? Sí. Solo Pero quería- solo Espérenme, quiero terminar la idea. después Mire, solo voy a abogado. terminar el... Sí, claro, obvio. Mire, el Partido Nacional ha prometido que no va a ser más de lo mismo, que es un partido que se está renovando, que está limpiando sus filas, que está haciendo las cosas bien. Tomás Zambrano ha comenzado con el pie derecho en el Congreso Nacional, poniendo reglas claras, generando un diálogo multipartidario que creo que es sano, que es lo que no generó, por ejemplo, Luis Redondo. Ahí fracasó totalmente, porque al Congreso no se va a ningunear a la gente, se va a hablar, se va a generar acuerdos. Tito Afura ha comenzado también con el pie derecho, interviniendo en un sector que para mí es fundamental y que incide sobre el resto de las garantías constitucionales, de los derechos humanos, que es el derecho a la salud. Lo está haciendo bien. Ahora, de nuevo, apelando a la sabiduría popular, toda escoba nueva siempre barre bien, ¿no? Entonces hay que seguirlos monitoreando y que esas promesas de que es un partido renovado, diferente, se traduzcan en transparencia, en buen uso de los fondos públicos y en combatir la corrupción y la impunidad. Eso es fundamental. Y ahí sí, como usted lo decía muy acertadamente, vendrá ese caudal de fondos del norte para fortalecer todos esos proyectos que van a beneficiar a Honduras. Sí. ¿Abogado? Bueno, gracias por la palabra, ¿verdad? Fíjese que sí es importante, ¿verdad? Lo que mencionaba el compañero Cálix, y a la vez también me gustaría ser tan optimista como él, porque sí es importante que entre el dinero al Estado, ¿verdad? Recuerde que las arcas del Estado se alimentan de varias formas: contribuciones internacionales, las multas, las tasas, imposiciones. Y Honduras hoy por hoy es uno de los países que más recauda en la región en concepto de los aranceles internos. Usted le pregunta a la población, hoy en día se paga un servicio público caro, el tema de la luz eléctrica y muchas cosas. Es importante que entre este dinero, pero la pregunta es, ¿qué se va a hacer con él? Porque aquí no es que no ha entrado dinero de las cooperaciones internacionales, ¿verdad? El gobierno anterior lo sacaba del CAF y hacía históricamente los anteriores de otros lados. La pregunta es, ¿a dónde va para ese dinero? ¿Verdad? Entonces me gusta el tema del combate a la corrupción, a la impunidad, pero primero hay que ponerle un control muy especial y una atención especial a los entes contralores del Estado. Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Porque si vamos a tener magistrados del Tribunal de Cuentas afines al partido de gobierno, no les van a contar las costillas. Mire aquí lo que pasa, haciendo una retrospección de hace un par de años. Tuvimos que esperar que Tito Afura perdiera las elecciones con Xiomara toma la presidencia y después vino la orden de extradición, ¿verdad? Ahorita pierden las elecciones, los demás gana Tito y ahorita ya se dijo, vino una orden de extradición y es un alto personaje y todo el mundo especulaba, ¿verdad? ¿Quién será? Lógicamente el partido saliente. Entonces, eso es algo que hay que manejar. Todos estamos acostumbrados, no, es que así es en Honduras, pero yo creo que hay que cambiar, hay que rebobinar eso, porque si no nos vamos a ir acostumbrando a esa vieja forma, a esa vieja práctica de hacer las cosas. Es que yo tengo 50 años de hacerlo y así es. No, negativo, yo me niego, yo soy una persona en pro del cambio, ¿verdad? Entonces, sí que entre ese dinero en cooperación, si entra ahorita o si entra después, pues, recuerde que siempre la evaluación aquí por costumbre, los primeros 100 días de gobierno. Esto equivale a prácticamente 3 meses y un poco más. Es decir, si tomo posesión en enero, febrero, marzo, abril, ya más o menos a finales de abril vamos a estar haciendo una medición, ¿verdad? Porque no es que no ha entrado dinero. Yo recuerdo cuando estaba Juan Orlando, que el famoso Honduras is open for business,
Eso fue algo muy bueno, ¿verdad? Fue una plataforma económica para el mundo donde se invirtió, pero ¿y el dinero? ¿Verdad? ¿En manos de quién quedó? Entonces, tiene que haber un control de eso también. Recordemos que hay varios puntos, ya que se mencionó el tema de la actividad legislativa en el Congreso Nacional, que este Congreso tiene un gran reto y tiene que poner en orden para brindar esa seguridad jurídica. Está el tema del CIADI, la inversión internacional, que el gobierno anterior hizo la denuncia. Y eso es un instrumento muy importante porque se le permite a los inversionistas extranjeros tener esa seguridad jurídica, porque definitivamente ya se perdió la confianza en los tribunales domésticos por X o Y razón, pero se perdió. Por eso los métodos alternos de solución de conflictos hoy por hoy están en boga y le interesa mucho al inversionista cuando usted se los pone sobre la mesa de discusión. Entonces hay que volver al CIADI, hay que regular el tema de las extradiciones, ¿verdad? Porque se había presentado la denuncia, se amplió la denuncia para el 26. Realmente no sé cómo está ahorita la situación, si se regresó al tema de la extradición, debería, ¿verdad? Porque ya se envió una petición, pero ese tema hay que regularlo, no lo podemos dejar así a criterio o a interpretación de cualquier persona, tiene que estar bien regulado. Es decir, hay que emitir un reglamento urgente sobre ese tema, ¿verdad? Y sobre todo hay otros temas importantes, ¿verdad? Que este Congreso tiene que sentar las bases sobre los temas de cooperación, sobre regular, hay que hacer reformas a esa Constitución, ya se ha dicho mucho, ¿verdad? Se ha estado hablando sobre cómo elegir los funcionarios, porque si no vamos a tener siguiendo este mismo patrón que hemos seguido por mucho tiempo. Desde que entró en vigencia esta Constitución del 82, tenemos eso, ¿verdad? Cada 7 años el Congreso Nacional en vilo y la población por la elección de los 15 magistrados, ¿verdad? Pero al final le estamos dando esa potestad al Congreso Nacional. Merece el Congreso y eso es parte de la seguridad jurídica también, porque en la medida de que exista más seguridad jurídica, estoy seguro que esos inversionistas con todo gusto van a poner su plata, ¿verdad? Van a poner su dinero para que sea invertido, pero que sea bien invertido. Y en el caso, porque cualquiera podría decir, bueno, lo voy a poner y se va a invertir, pero hay otro escenario que no se invierte. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de que no haya usado, no haya sido utilizado ese fondo correctamente? Entonces, también en esa misma vía de la seguridad jurídica, debemos de tener instrumentos para poder deducir responsabilidades, porque aquí pasan muchas cosas y nadie sabe si hubo culpables, si hubo procesados. Mire, durante el tiempo que estaba el gobierno anterior, se habló de Sedesol a más no poder en todos los medios y no pasó nada. Cambio de gobierno, no podemos estar esperando que exista un cambio de gobierno para que se empiecen a procesar a estas personas. Y fíjense que antes de que entraran a la audiencia, yo dije, les van a dar la medida sustitutiva del arresto domiciliario. Y cuando salieron, me dieron arresto. O sea, es una película que ya está tramada, ¿verdad? Y eso es parte de la seguridad jurídica, porque la comunidad internacional mira las noticias, ¿verdad? Y yo creo que se tiene que trabajar con eso, con el fiscal Joel Zelaya de cerca, con el Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Con las unidades de política limpia, todo lo que son los entes contralores deben de estar cumpliendo sus funciones, porque si no se lo van a hacer elefantes blancos, ¿verdad? Y al final, si nos interesa mucho que el inversionista venga y que deje ese dinero y se utilice efectivamente, fortalezcamos, ¿verdad? Fortalezcamos esos entes contralores, porque si no, van a pasar muchas cosas aquí, desvío de fondos y parte sin novedad. Antes de darle a don Carlos, después de don Carlos voy a ir a la pausa, me dice otro de los empresarios pudientes del país, ¿qué pasa si le piden a FURA que le pida al Congreso que revive el decreto de las sedes? Ahí hay inversiones millonarias que están en el limbo. Se les ocurrió declararlas inconstitucionales retroactivamente, especialmente la de Islas de la Bahía Próspera. Está el Congreso listo para restituir los derechos que el mismo gobierno de Honduras les ofreció en su momento y después otro gobierno se los retiró retroactivamente. Ahí necesita soberanía financiera, lo he dicho. El hecho de la incorporación o reincorporación al CIADI es positivo. Y al final el país lo que necesita es avanzar, prosperidad, libertad económica, más zonas de desarrollo que definitivamente generen esos polos
para que este país realmente avance en innovación, en tecnología, en generación de empleo. No es posible que el país, después de tanto tiempo, siga teniendo cerca de 2.3, 2.5 millones de hondureños con serios problemas de empleo. Entonces, si usted busca alternativas, regímenes especiales para administrar mejor las ciudades, definitivamente vamos a ver un avance. Y esto lo digo desde el punto de vista de la evidencia empírica, de la evidencia científica, de los datos. Acabo de estar la semana pasada en Hong Kong. De 165 naciones, ocupa el número 1 en libertad económica. Eso se respira, infraestructura, menos regulaciones. Yo quisiera en 1.415 kilómetros cuadrados 3 Hong Kongs en Honduras. Claro, cada nación, cada país tiene sus propios retos, sus propios desafíos. Pero si usted tiene una oportunidad para encontrar soberanía financiera, para mejorar la economía y, por supuesto, para hacer una reorganización, una reestructuración, reitero, un reordenamiento macroeconómico profundo en el país, vamos a ver que Honduras va a avanzar. ¿Por qué el montón de hondureños que viajan ilegalmente se van hacia los Estados Unidos? Porque ahí encuentran ciertas libertades que acá no, y la mayoría de ellos avanzan. Y eso es lo que nos tiene económicamente relativamente bien por la cantidad de remesas que tenemos. Pero es un problema también serio, y que ojalá que salgan esa mesa allá en Palm Beach o en Mar-a-Lago de manera directa sobre lo que representa la cantidad de remesas que inyectan al PIB ese crecimiento económico de todos los años, relativamente positivo para algunos, pero golpeador para otros, porque lo que estamos exportando es capital humano, en lugar de tenerlo acá. Entonces, si usted crea zonas especiales, si usted crea áreas especiales administrativamente bien desarrolladas para impulsar el desarrollo, ese montón de hondureños que están allá, cuyos hijos, cuyos nietos ya no quieren venir a Honduras porque tienen miedo que en el momento que salen del aeropuerto les peguen un tiro en la cabeza, ¿ya? O peor aún, que les quiten sus propiedades, o peor aún, después de hacer una inversión importante en su casita que tanto les ha costado construir, lleguen 3 bandidos y le peguen un tiro en la cabeza a un familiar. ¿Ya? Entonces, aquí, reitero, no se trata de optimismo, se trata de comentarios con evidencia, con datos y con experiencia. Y la experiencia dice que desde 1976 Trump ha sido un tipo práctico. Hay una entrevista muy famosa que le hicieron por ahí cuando estaba joven todavía, 1976. Le dijeron en algún momento, si estuvieras en alguna crisis financiera, en alguna quiebra potencial, ¿qué harías? Bueno, me postularía para presidente de los Estados Unidos. ¿Usted ha visto? Lo dijo en 1976. No sé si ustedes han visto, para que lo vean, en Amazon Prime, es la mejor película que he visto de Trump. Se llama El Aprendiz. Véanla. Bueno, esa es una serie, también una serie que se generó en 2003-2004. Sí, pero esta es la película. Claro, pero tiene Sí, que ver entiendo. mucho con la Sí. serie The Apprentice, que hizo que la imagen de él se renovara totalmente después de una situación financiera también muy compleja entre el 94 y el 2003. Y eso fue el despertar. Y luego las críticas constantes a las políticas de Obama entre el 2008 y el 2011 de manera particular. Y eso fue lo que lo motivó para que en 2016 realmente se postulara como presidente. Entonces, más que optimismo, me baso en datos. La situación del país a nivel de opinión pública general, con un estudio de M2 Global Insight, dice que la expectativa del gobierno de Asfura va de moderada a alta en 3 variables específicas: salud, como usted lo estaba mencionando, seguridad y educación. Esas son las 3 variables que un alto porcentaje de la población hondureña ve con expectativas positivas el gobierno de Asfura. ¿Dónde tiene sus dudas? En economía, dije de inicio, la situación está dividida. Hay un porcentaje de la población hondureña, 40.5% de una muestra representativa a nivel nacional de 1.235 personas en los 18 departamentos, que dicen: yo creo que la economía va a mejorar con el presidente Asfura.
Pero hay un 41% que dice, no, la situación va a empeorar. Entonces la situación está prácticamente dividida. Y el otro porcentaje dice, bueno, yo creo que va a estar igual que en el gobierno anterior. Entonces, reto número uno y el desafío número uno de este gobierno es mejorar la economía. ¿Quién con una luz se pierde? Hablando de luz, la ENE es un elefantito ahí al que hay que meterle mano. 36% de las pérdidas, casi un tercio de las pérdidas, representa no solamente corrupción, ineficiencia, sino también que ese gasto que usualmente se da por parte de la ENE deja de percibirlo el ciudadano en una escuela o en salud. Entonces, reitero, 3 expectativas relativamente altas que tiene la población hondureña de Asfura pasan por salud, educación y decíamos precisamente el tema de seguridad. Expectativa que genera una opinión dividida, la economía. Y la situación donde no está bien, desde el punto de vista de la opinión pública, es la percepción de corrupción, tal como usted también lo estaba mencionando, arrastrada de la situación de corrupción, especialmente entre 2017 y 2021 del gobierno del expresidente Hernández. Eso es lo que tiene que, evidentemente, combatir. Por eso sería muy importante una línea transversal de transparencia en todo el gobierno. Aparte de aplicar la motosierra de Milei, aparte de disminuir la cantidad impresionante de instituciones inoperantes que hemos tenido desde 1982 hasta el 2021, más las 3 o 4 instituciones que creó el gobierno anterior, también ineficientes, más que eso se necesita precisamente línea transversal, transparencia. Y eso no solamente tiene que aplicarse a nivel del gobierno, sino también a nivel de las alcaldías. Son 298 alcaldías. Con que se tome un modelo de 5 alcaldías importantes en el país que apliquen una ISO 37001 para temas antisobornos, vamos a empezar a caminar. Por eso yo sí creo, basado en data, en evidencia, en practicidad política, económica y empresarial, que sí vamos a ver algunos resultados relativamente positivos en los próximos 180 días. De no haberlos, entonces todo esto se va a empezar a volcar y la expectativa de moderada a alta va a empezar a disminuir en seguridad, en salud y en educación. Si el día de mañana hay una masacre terrible y los entes de seguridad no pudieron anticiparse a esto, va a golpear la opinión pública. Si seguimos viendo inoperancia en el Seguro Social, en el Hospital Escuela, en el Catarino Rivas, ahí enfrente del estadio, si seguimos viendo inoperancia enfrente del estadio, en el centro de salud que está ahí, pues la gente también se va a volcar en contra. Pero si vemos que las cosas empiezan a mejorar, la opinión pública va a decir, valió la pena la segunda oportunidad. Bien, voy a hacer la primera pausa. En la primera gira que fue a Estados Unidos, se reunió con el secretario de los Estados Unidos, lo acompañó la canciller Mireya Agüero. Y esta vez que va a Mar-a-Lago, van muy pocas personas acompañando al presidente Nasri Asfura, va otra vez la canciller Mireya Agüero y su amigo personal y empresario Johnny Cafati. Ellos 3 son los que van a Mar-a-Lago. Está Johnny Cafati y Johnny Cafati es amigo personal del presidente Asfura, muy cercano. Tengo una anécdota con ellos 2 triste. En 1998, durante el huracán Mitch, yo tenía turno de 6 a 9 de la noche en Canal 5 porque estaba encadenado. Y lo iba a hacer con Yaira Bendaña y no había llegado la muchacha que se ocupa del maquillaje en el canal. Y yo la fui a traer al Pedregal. Cuando voy al Pedregal, cuando voy saliendo ahí por Camosa, veo que sale un helicóptero. Y veo que el helicóptero se va cayendo y ¡puf! Cae. Entonces subo como para agarrar el bulevar y me subo a la acera
y me voy corriendo a ver el helicóptero. Yo andaba un walkie de HRN. Era el director de HRN en ese tiempo. Cuando veo carbonizado a los que están adentro del helicóptero. Y entonces, yo no sabía quiénes eran y estaba viendo. Y entonces veo a Johnny Cafati, y luego, a los 2 segundos, se para Tito Asfura, el par de él. Y entonces ahí pensé, ellos trabajaban con el alcalde César Castellano, es el alcalde. Entonces me acerqué, sin pedir que me pasaran en la radio, me acerqué a Johnny y le digo, es el alcalde Castellano. Y Johnny lo dijo así, triste. Y entonces ahí pedí última hora y di esa lamentable información que moría el alcalde de Tegucigalpa, muy cercano, el doctor Castellanos, al presidente hoy electo, Nasri Asfura, y al empresario Johnny Cafati Lefebvre. Johnny Cafati ha estado en las buenas y en las malas con Tito Asfura. La gente hay que reconocerle los méritos. Recuerdo la primera vez que Tito se lanzó de candidato a alcalde y no ganó. Y Johnny le dijo que había que seguir luchando. Me acuerdo que una vez discutíamos con Johnny sobre si salía o no salía un anuncio. Eso hace muchísimos años. Y él siempre ha estado cerca de Nasri Asfura. No forma parte del gabinete ni lo va a hacer, pero la amistad es permanente y va a acompañar al presidente Asfura a esta cita en los Estados Unidos, al igual que la señora Mireya Agüero, que es la canciller del país. Si tenés la otra foto, ahí Johnny con el equipo de campaña quiso posible, pues los estrategas, gente que participó en la victoria de Tito Asfura, que tiene ahí el dedo sobre el hombro de Johnny Cafati Lefebvre. Una pausa y continuamos desde la entrevista. Bien, continuamos. Dígame, abogado Javier García, ¿se puede interpretar esto como un mejor acercamiento con los Estados Unidos? ¿Hubo algún distanciamiento entre el gobierno de doña Xiomara Castro y los Estados Unidos? Sí, definitivamente. Claro que sí, es un acercamiento en todo sentido, ¿verdad? Siempre un Estado, como una norma del derecho internacional público, ¿verdad?, debe mantener con sus congéneres, con esos estados con que tiene relaciones, los principios básicos, ¿verdad?, de toda relación internacional, la diplomacia, la no injerencia o el no intervencionismo, sobre todo estos intercambios, ¿verdad? Por eso me llamó poderosamente la atención cuando miraba yo las declaraciones del ministro de Estrategia y Comunicación, que decía no es algo oficial, ¿verdad? Prácticamente lo están tratando como un amigo, como que yo invito al abogado Murillo a mi casa a tomarnos un café. Definitivamente con un interés voy a tener a otros colegas míos para intercambiar opiniones o intercambiar propuestas también de negocio. Entonces yo creo que este va a ser como el inicio del camino de unas excelentes relaciones, pues como ya se mencionó antes, el apoyo abierto que mostró Donald Trump en sus redes, ¿verdad? Días antes de la elección, esto marcó una importancia, ¿verdad? Caló ese mensaje, como decimos en el argot popular, más allá de que hubo temas de que se iban a grabar las remesas y de que posiblemente iba a haber una deportación masiva, si no era así. Bueno, recuerde que los hondureños, esto de la migración no es nuevo, ¿verdad? Las caravanas, la gente las menciona como que fuera algo nuevo y bueno, todos tenemos familiares que hace mucho tiempo se fueron allá por diversas razones. Entonces, definitivamente, igual Estados Unidos no podemos negarlo de que mucho de su economía también la ha construido con los migrantes, ¿verdad? Entonces, hay que sacarle el mayor provecho. En el caso que usted mencionaba que va con su amigo don Johnny, creo que se llama don Johnny Cafati, esto es importante, ¿verdad? Porque
muestra el apoyo, ¿verdad?, del sector económico del país, que tiene la candidatura de don Juan Nasri Fura Sabla, ¿verdad? Y en cierto sentido, pues esto genera expectativa, como lo dije al inicio, y para las personas que estén pretendiendo invertir, que no es cualquier persona que podría manejar el dinero. Lo que sí, lo digo y lo reitero, ¿verdad? Ojalá que estas inversiones puedan cumplir esos objetivos sociales, porque no nos podemos olvidar de lo social, ¿verdad? Más allá de un discurso político, ¿verdad? Sino que de gobernar para las mayorías, no para un grupo, como ha sucedido históricamente. Sí es importante que en un país exista inversión, sí es importante que se inyecte el recurso económico, sí es importante también que en un país existan esas zonas de desarrollo, pero también es importante que todo esto se regule, ¿verdad? Yo como abogado y catedrático y profesional ejerciendo mi carrera por más de 15 años, no puedo dejar de lado la importancia de la ley, de un reglamento y que las reglas estén claras, porque lastimosamente cuando todo se interpreta, ¿verdad?, para beneficio de cada uno, la cosa no va bien. Entonces, siempre es importante que todo este tema de las sedes se regule. Como le decía anteriormente, este Congreso Nacional tiene ese gran reto de volver a lo del CIADI, de plasmar bien, de regular bien lo de las extradiciones, porque esto evidentemente hay que recordar. Esto fue una petición del gobierno de Estados Unidos en el primer mandato de Donald Trump, cuando estaba Juan Orlando de presidente, ¿verdad? Hay un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, donde se tomó a bien darle vida a ese tratado de Estados Unidos y Honduras de 1909, ¿verdad? Entonces, hay que regular bien eso, hay que regular el tema de las sedes también, ¿verdad? Porque no solo hay que pensar en el tema de la inversión, de que es importante de que le demos trabajo a las personas, sino que también que la mayoría de esos dineros se pueda quedar en el país, ¿verdad? Porque de nada sirve que le estemos poniendo históricamente, como lo hemos hecho, el territorio a las grandes transnacionales, ¿verdad?, para que cosechen, para que se aprovechen y hagan sus negocios y ese dinero no se quede aquí. Es importante que existan las fuentes de empleo, ¿verdad? Como siempre lo he dicho, cada vez que una persona está trabajando hay un pobre menos. Eso es trascendental para toda economía de un país, pero también que las grandes, ¿verdad?, los recursos que se van a generar producto de esa empresa puedan quedarse en el país, porque históricamente eso ha sucedido. Si analizamos la historia desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, con las bananeras, con otros negocios que se han venido a instalar acá, el dinero no queda acá, el dinero se va y eso es lo que hay que propiciar. Por eso le hablaba yo de la importancia de que esta primera reunión que va a suceder este fin de semana se puedan lograr esos acuerdos. Ahorita es un primer acercamiento y que se puedan sentar las bases de buenos acuerdos económicos. Así está bien, estamos en toda la disponibilidad de que vengan a invertir, pero también que se quede algo en el país. El pago de los impuestos es importante también, pero como lo dije yo al inicio, ¿verdad?, en mi diálogo introductorio, expectativas y que puedan sentarse las bases de un buen camino para unas relaciones diplomáticas excepcionales, que evidentemente habían quedado resquebrajadas por las malas acciones del gobierno anterior, mala toma de decisiones. Evidentemente eso hay que decirlo, no hay nada oculto aquí en esto, ¿verdad? Y que de aquí en adelante se puedan construir alianzas. Hay que revisar los temas del CAFTA también, qué es lo que se puede hacer uso de él hoy en día, porque si bien es cierto fue un instrumento que ya creo que está llegando a sus, sí, fue el 2006 que entró en vigencia, está prácticamente 20 años este año, habría que sentarse a revisarlo, ¿verdad? Porque evidentemente generó cambios, generó reformas en varias leyes que hoy por hoy las tenemos, pero siempre esos instrumentos considero yo que hay que estarlos revisando periódicamente. Por eso hago énfasis y hago hincapié en que el Congreso Nacional tiene una gran labor. Todos estos tienen que ser temas prioritarios porque son generación de inversiones, empleo, pago de impuestos, y en esta medida que el gobierno vaya teniendo esa seguridad jurídica y se vaya incrementando lo que es la actividad económica, también vamos a salir adelante, ¿verdad?
Yo sí soy partícipe de la idea de que si va bien, la cuestión no solo es el gobierno, nos va a ir bien a todos y en este sentido, pues, yo creo que las expectativas están guardadas en el presidente Alfura, no lo dudo que lo va a hacer bien con estos encuentros, pero sí quiero dejar claro ese mensaje, ¿verdad?, de que ojalá que toda esa riqueza, todo ese recurso que se va a generar, también yo tengo la expectativa, ¿verdad?, de que el presidente Alfura no se va a olvidar de esas clases menos privilegiadas, porque lastimosamente sí han sido golpeadas históricamente por los gobiernos de turno anteriores. Entonces, sí se pueden sentar buenas bases en estas reuniones y definitivamente se van a mejorar las relaciones. Este tema de Próspera. Solo, perdón, Bueno. es que mencionaste algo que me gustó mucho antes cuando estábamos en la pausa, Que del todo, lo de la foto, lo que simboliza. claro. No, Que lo mencione. sí, Por sí, supuesto. ¿no? porque Yo me he pareció mencionado muy precisamente oportuno. con esa fotografía que estaba, que estamos hablando de la diplomacia y la economía acompañando al presidente. La diplomacia marcada precisamente por la canciller y obviamente a nivel de economía por un empresario que también sabe hacer negocios y sabe cómo las cosas pueden avanzar. Yo en estos últimos días he mencionado de manera constante que Honduras necesita un milagro diplomático y un milagro económico. Entonces el hecho de que usted en esa primera reunión tenga la posibilidad de ir a Mar a Lago, reitero, ¿no?, con dos personas que definitivamente pueden impulsar ese milagro diplomático y ese milagro económico, creo que tiene que ser entendido de la mejor manera, ¿no? Y lo mencionaba también de manera inicial. El hecho de que sea en Mar a Lago es sumamente positivo porque, reitero, en Palm Beach hay una cantidad impresionante de multimillonarios que definitivamente pueden poner el foco de atención en Honduras, ¿no?, como efectivamente lo han puesto en Guatemala. Ahora que usted estaba mencionando el tema de Guatemala, yo quiero competir con Guate, con Costa Rica, con El Salvador a nivel top, no necesariamente estar siempre en la cola. Es vergonzoso, ¿no?, que nosotros vayamos a otros países y que vean los indicadores macroeconómicos nuestros y sea una cuestión de análisis negativo de la situación latinoamericana. Yo creo que es el momento que ese punto de inflexión empiece a cambiar y que empecemos a ver resultados positivos. Si no es en este gobierno, va a ser seguramente en 2 gobiernos más. Tampoco se construye de la noche a la mañana. Sí considero que vamos a ver resultados rápidos, prácticos, y reitero también, ¿no?, pensando en el tema de lo social que usted estaba mencionando. Mire, la mejor política social es la generación de empleo. En este país usted necesita darle empleo a la gente y no desde el gobierno, ojo, el gobierno tiene que estorbar lo menos posible. El gobierno lo único que tiene que servir es precisamente para generar aspectos que motiven precisamente la inyección de capital para atraer inversores, para fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa, que no es poca cosa en el país, y obviamente quitar la cantidad de trámites que tenemos en el país a nivel burocrático. Mire, en la Florida, en la Universidad de la Florida, hay un think tank que se dedica precisamente a hacer análisis sobre la burocracia latinoamericana. Y en el caso hondureño estamos obviamente mal con tantos trámites para esto, para lo otro, a nivel gubernamental, a nivel de alcaldías. Si eso lo disminuimos, si hacemos que la tramitología sea menor, vamos a avanzar. Si podemos fortalecer mi empresa en línea, si podemos hacer más digital el Estado, obviamente acortándolo, reitero, quitándole un montón de poderes, limitándolos también, por supuesto, pero en medio de todo ello, pues avanzar para que el país realmente tenga mejores indicadores. Se lo merecen sus hijos, se lo merecen los míos, y esa es una de las luchas que tenemos que hacer. Y reitero la importancia de esta reunión en Mar a Lago. Y acabamos de hacer el ejercicio práctico y por eso yo vuelvo al tema de la practicidad. Y me permito violentar un poquito la confianza y hacerlo de manera pública. Josué y yo hemos identificado en este programa que tenemos varios objetivos en común. Que el país avance, que las ciudades se transformen, que el resto de Centroamérica identifique que Honduras puede ser distinto, ¿no? Y vamos a hablar de algunos temas que pueden llevar a un negocio potencial. Y no lo vamos a hacer ni en la oficina de él ni en la mía. Lo vamos a hacer en un café y después puede ser en una reunión. Lo mismo que puede ocurrir acá va a ocurrir posiblemente el sábado.
una reunión donde va a ir un empresario, donde va a ir una diplomática para hablar de la situación del país. Reitero, una cosa son las expectativas, otras cosas son las realidades. A mí no me importa que se tomen la foto con Trump o con Rubio, me importa que las promesas que nos vayan a hacer se cumplan y que efectivamente veamos un crecimiento sostenido importante a partir de 2027, porque no hay que olvidar la situación económica y la situación de la cual realmente viene el gobierno anterior, reitero, 2017, 2021, para que no vayan a decir que estoy defendiendo a los nacionalistas, para que analicen la situación de lo que derivó el 2021, ¿no?, a raíz de las malas praxis generadas en su mayoría en el gobierno del expresidente Hernández, al menos en el segundo. Y luego la situación nefasta en materia económica, social, que generó precisamente el gobierno de la expresidenta Castro. A eso hay que pasarle factura, hay que hacer las auditorías del caso. Y lo mejor que nos podría pasar como país es que este gabinete nuevo nos diga en unos cuantos días, miren, esta es la realidad que nos encontramos. Hablando de gatos, aquí no se trata de tapar con arena la situación, ¿ya? Aquí se trata de que el gobierno nos diga, esto es lo que encontramos realmente, esta es la situación, y hondureños, apriétense la faja, porque en los próximos meses la situación va a estar compleja, pero prefiero que me digan la verdad en la cara a que me sigan mintiendo. Entonces, yo creo que hay que sincerarse, creo que es el momento para que el gobierno en este punto de inflexión aproveche esa oportunidad, esta coyuntura, una coyuntura de un péndulo político latinoamericano importante que se está moviendo a través del centro a la derecha, que venía de una izquierda terrible, asquerosa y vergonzosa en el resto de América y que hoy se está moviendo precisamente para la centro derecha o hacia la derecha. Pero aquí no se trata de ideologías y de que yo me voy a mover de un lado al otro. Aquí se trata de soluciones prácticas. Mejore la seguridad, mejore la economía, haga una línea transversal de transparencia, disminuya el tema de la impunidad y la corrupción, y el gobierno y el país y la ciudad y obviamente los ciudadanos hondureños lo van a agradecer. Y aquí no se trata de que van a maquillar cifras ni nada, ¿no? Se va a tratar de dar los datos reales. Yo prefiero que desde el Banco Central de Honduras me digan, mira, esta es la realidad de la inflación en el país. Y ese cierre de 4.8% que nos dijo el gobierno anterior es falso. ¿Y por qué digo que es falso? Porque todas las semanas la señora, cualquier persona va a una pulpería, al supermercado, a los mercados y se da cuenta que los precios de los productos van en aumento comparados con los de la semana anterior. Inflación. ¿Ya? Entonces, 4.8, pongo dudas. Yo prefiero que ese dato me lo digan real y que me digan, mira, la verdadera situación de la inflación en el país es multiplicada por 3 o por 4. Y a partir de eso vamos a avanzar. Eso es lo que esperaríamos para que esas expectativas pasaran de moderadas a altas o, ojo, si no lo hacen correctamente, va a pasar lo contrario, ¿no? Y entonces venimos y volveríamos a una situación compleja como la que se generó en Argentina, porque en Argentina pasó algo similar. 2014 llega Macri después del gobierno terrible de los Kirchner. No hizo un gran gobierno. ¿Qué pasó después? Regresaron recargados y peor aún, con Alberto Fernández a la cabeza. Entonces, esa mala gestión de Macri, por así decirlo, ¿no? Regresan porque el kirchnerismo es muy fuerte también. Claro, hay otros elementos ahí, eso no lo va a desconocer. Pero en medio de todo eso, regresa Cristina Fernández como vicepresidenta, hacen otra vez una mala gestión y tiene que surgir un nuevo liderazgo distópico, disruptivo, que rompe la casta, saca la motosierra y él se convierte en presidente. Y hoy es ejemplo en el mundo por el avance económico parcial que está teniendo, no tanto solo por las medidas teóricas, hayekianas, de Friedman, de Jesús Huerta de Soto, del presidente Milei, sino porque tiene a un ministro de Economía que sabe tomar decisiones. Entonces, en este gobierno tienen el ejemplo, tienen el espejo, claro, Toto Caputo, tienen el espejo para hacer las cosas bien de lo que se está haciendo en el sur, más lo que va a hacer Katz. Es decir, es un escenario, yo creo que tal vez relativamente cercano a lo de los 90, ¿no? Cuando se intentó hacer un cambio importante en el país con el decreto 1890,
que lamentablemente después de esos 2 años no funcionó. Pero si se retoman ideas en aquel momento de Medina Luna, de posiblemente otros Rico actores Sensa. en aquel momento, y gente que entienda las concepciones económicas y que comprendan realmente que el crecimiento del país pasa por la situación económica, entonces ahí sí vamos a avanzar. Pero si empiezan con pan con lo mismo, con recetas torpes, vamos a ver que la infraestructura no va a avanzar. Entonces yo sí creería que, reitero, ante la opinión pública, la situación económica es el elemento fundamental para poder transformar el país. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis colegas y me encantó la frase de que cuando una persona tiene trabajo hay un pobre menos. Por ahí va, ¿verdad? Y era lo que usted decía también. Es decir, hay una alineación de criterios muy importante en este panel. Pero como siempre estoy pensando en el tema de la democracia, la gobernanza, los derechos humanos, traigo a colación un informe que me parece uno de los más hermosos que se ha parido a nivel interamericano, que es el de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2019, sobre estándares en materia de empresas y derechos humanos. Y decía la relatora de ese momento, Soledad García Muñoz, que los derechos humanos y el desarrollo económico no son incompatibles, que de hecho la vigencia, la observancia, la realización de estos derechos potencia el comercio, potencia el desarrollo. Y por eso me pareció también muy oportuno lo que decía el colega sobre el Estado regulando ciertas iniciativas que a simple vista pueden parecer positivas, orientadas al desarrollo económico del país, como las sedes, pero que sí necesitan de una regulación, digamos, muy estricta, precisamente para evitar la violación de derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Porque sí es cierto, nosotros queremos llegar a nuestras casas y que ningún criminal nos saque a punta de pistola de lo que nos ha costado. Pero ¿qué pasa con esas poblaciones indígenas, afrodescendientes que han sido desplazadas? Entonces, ese criterio se le aplica al que tiene recursos, a la clase media, pero, a la zona urbana, pero a los del sector rural, a los pueblos originarios, a los pueblos afrodescendientes, ya no se les aplica. Es decir, por eso es importante el rol del Estado como el garante de esos derechos y evitar de que los que tienen los recursos económicos, las influencias políticas y el uso también de esas redes, a veces de corrupción, las usen en detrimento de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Ese es el rol del Estado, garantizar tanto que la empresa privada tenga esas libertades para crecer y para generar empleo, para generar trabajo, pero al mismo tiempo frenar cualquier intención dolosa, malintencionada de terceros, porque así como hay corruptos en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, en el Partido Libertad y Refundación y en todos los partidos bisagras que hay en Honduras, también hay corrupción en la empresa privada. Y eso lo dejó muy claro la Maxi en su momento, lo dejó muy claro también la CICIG en Guatemala. Las dos fueron, por cierto, ejecutadas por las redes de corrupción de los respectivos países que he mencionado. Entonces, ¿qué es lo que dejó claro? Que un acto de corrupción no es aislado. Ahí hay una gama muy amplia de actores, de la empresa privada, de la sociedad civil inclusive, del gobierno, de los partidos políticos, y esa es un nodo en una inmensa red de corrupción que se interconecta. Y por eso será tan importante que los nuevos funcionarios públicos que están siendo escogidos con mucha cautela por el presidente, hay una crítica muy fuerte contra Tito Afura, de que a estas alturas no esté integrado el gabinete de gobierno en su totalidad. Yo creo que tomarse el tiempo para poner a las personas idóneas en cada uno de los puestos, tú lo mencionabas, la persona que tenga el conocimiento en el área que le corresponde, zapatero a tu zapato,
La sabiduría popular no se equivoca. Eso es importante, pero al mismo tiempo el comportamiento ético de los empresarios, para que no cometan los mismos errores de antes, para que después no estemos quejándonos de que hay pastillas de harina en los hospitales, para que después no nos estemos quejando que el amigo más cercano del tomador de decisión es al que mágicamente le dan todos los contratos del Estado, que ahí hay una colusión entre empresa y por eso lo que usted decía, colega, de los entes que deben velar por la transparencia, son importantes y hay que fortalecerlos. Y esas reformas tan fundamentales que usted mencionaba para la elección de altos funcionarios del Estado en segundo grado, es decir, en el Congreso Nacional, se den. Además hay reformas fundamentales que nos quitarían un problema de encima. Estos dichos que a mí me encanta tanto usar cuando estoy en este tipo de panel, que evocan la sabiduría popular, no se equivocan. Estamos cada 4 años llorando sobre la misma leche derramada, porque no se toman las acciones en el momento oportuno. Lo dije, el presidente Tomás Zambrano ha comenzado con el pie derecho. Está haciendo las cosas bien y lo felicito. Pero ahora es importante que esas comisiones que se han integrado con buenos juristas, con buenos diputados, mire, la comisión para la revisión de la ley de empleo temporal, conozco a muchos de los que están integrando esa comisión. Ahí está el doctor Hugo Noé Pino, conoce sobre la materia económica. Está la abogada y diputada Sara Zavala, por ejemplo, una jurista de renombre, una persona que conoce las normas laborales y que está aportando su conocimiento, y a quien felicito, por cierto, porque es una de las figuras, digamos, femeninas que está tomando protagonismo en ese Congreso Nacional. Y eso es importante también, el rol de las mujeres en ese Congreso. Pero también en el tema de las reformas electorales, para no estar de nuevo en estos conflictos políticos que derivan a conflictividad social, apúrense, métanle el acelerador y tomen los consejos que le damos desde la sociedad civil. Ustedes no lo saben todo, señores y señoras del Congreso Nacional, no pueden saberlo tampoco. Asesórense para las comisiones que están integrando estos análisis de reformas electorales. De nuevo, ahí está el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos. Si quieren una visión más europea, el Instituto Multipartidario Holandés. Si quieren una visión nacional, ahí hay expertos nacionales como Luis León, por ejemplo, Héctor Soto, de diferentes corrientes ideológicas. Es que aquí, como lo dijo bien el colega Cálix, vamos a trascender de ese discurso de izquierda y derecha y nos vamos a centrar en lo que le beneficia al país. Dijo un analista hace mucho tiempo, recuerdo que lo escuché, no me acuerdo si fue Omar García, se roba con la izquierda y se roba con la derecha, y él tiene razón, pues. Omar García, el hondureño. Sí, Omar García, el hondureño, el analista político. Ya le voy a leer. Y tiene razón, se roba con cualquiera de las dos manos. Y por eso es importante, regresando, rebobinando un poco, que los nuevos funcionarios cumplan con su palabra. Un Partido Nacional renovado, que enarbole la transparencia, la inclusión, la participación ciudadana, una empresa privada renovada que no incurra en los errores del pasado, en los vicios, en la corrupción tan putrefacta que nos ha dejado una herencia, un legado terrible en el país, y que ahora le toca a este nuevo presidente con esas herencias tan indignas que él ha recibido, sacar a Honduras adelante, resucitarlo como si fuese un ave fénix, porque la institucionalidad está por el suelo. Y termino con esto, con la frase que dijo el colega, y siempre se lo he dicho a mis mejores amigos: yo prefiero una prefiero una verdad que me duela a una mentira que me haga feliz. Obvio. Y por eso lo que usted decía, que nos digan estos funcionarios, pero sin maquillar y sin sobredimensionar también, porque sobredimensionar es una mentira. Sí, también. ¿Ok? Estoy de acuerdo. Sin sobredimensionar para dejar mal al otro partido. ¿Cómo está
el Estado. Totalmente de acuerdo. Siempre que queremos resolver un problema, ¿de dónde se parte? Sino de un diagnóstico. Y el diagnóstico debe ser lo más real posible. Y sobre ese diagnóstico, después evaluar cuáles han sido las mejores prácticas interamericanas e internacionales, que era también lo que usted decía, ver los ejemplos de otros países, hacer estudios de derecho comparado, política pública comparada, y a partir de ese conocimiento, de esos datos, de esa información, tomar decisiones basadas en información. Es el regalo más grande que nos pueden dar los políticos de nuestro país. Y tomar esa decisión con voluntad política y después generar esas reformas tan necesarias en todos los frentes: educación, salud, vivienda, fomento al agro, reformas electorales, mejorar las condiciones de las mujeres en Honduras, el trabajo, que ahora lo están haciendo estas comisiones que he mencionado. Háganlo, generando esas decisiones sobre información, sobre estudios. Si no es la misma cosa de yo siento en mi intestino que esto es lo mejor para el país. No, así no se toman las decisiones, señores. En la empresa privada, ¿por qué Guatemala está comprando, las empresas de Guatemala están comprando empresas gringas por 1.2 billones de dólares? ¿Cómo lo hicieron? Porque a mí me nació en el intestino pensar de que voy a hacer esa cosa. No, sobre información. Por eso es tan importante que los diputados tomen esas buenas prácticas o generen esa información o contraten a las personas que puedan generarla y tomen la decisión política oportuna. Bien, voy a hacer la pausa, pero voy a leer un par de mensajes. Dice don Gilberto Ríos, después don Carlos. Buen día, Raúl. Argentina representa un retroceso económico gigantesco. No tiene la información correcta de la realidad de ese país por parte del abogado Carlos Calix. Saludos a sus distinguidos invitados, dice don Gilberto Ríos. Don Omar García dice: MAGA es contra neoliberalismo, es economía cerrada y gobierno conservador es controlar la movilidad de personas, productos y capitales. Es otra onda el pensamiento libertario, no cabe. 3 buenos hondureños en el foro, dice don Ricardo Romero, presidente del EBOD. También don Eduardo, empresario, dice: no entiendo que este muchacho, que los pobres son de todos los colores, etnias o grupos. Las nuevas corporaciones explotadoras ahora son las ONG que quieren mantener más pobres a los países para garantizar los fondos de la ONU y la OEA y gobiernos. En los últimos 15 años no han sacado de la pobreza a nadie. Los únicos que cambiaron para mejorar su situación económica son los dueños de ONG y los abogados que trabajan para ellos. Por eso Bukele las sacó a todas de El Salvador. ¿Quién más? Bien, pido disculpas. No puedo leerlos todos. Una pausa y continuamos. Dice don Eduardo que él vive en San Pedro Sula. Saludos, don Eduardo. Doña Lucía dice: buen día, quiero preguntar, ¿es válido para ustedes la evaluación del Fondo Monetario que facilitó los fondos al país? También la cuenta del milenio, porque el gobierno demostró no ser corrupto, ya que los casos surgidos fueron denunciados por el mismo gobierno en el desarrollo económico local, aportó en caminos productivos, bonos a productores, varias cajas rurales, Banadesa y Banprovi. Bien, nos vamos, don Carlos. Solo aprovechar unos minutitos para don Gilberto Ríos, ya que nos está viendo. A ver, 2 cosas. Primero, la balanza comercial en Argentina, 2025 cerró con un superávit de una cantidad impresionante de millones de dólares. Superávit. Y 2, como habla del desconocimiento de algunos datos, por eso le estoy dando esta información. No soy abogado, lo mío es un doctorado en ciencias administrativas y un postdoctorado en microeconometría, precisamente por una universidad argentina, una de las 8 más importantes de aquel país. Y bueno, en términos generales, pues decir que yo sí creo que podemos tener resultados en el corto plazo, que la visita a Mar-a-Lago va a ser muy importante por lo que puede representar ese potencial
milagro diplomático y milagro económico que requiere el país. Y sobre todo, indistintamente de lo que sea, lo que requerimos en este momento en Honduras es precisamente una reestructuración macroeconómica profunda que genere precisamente libertad económica, libre mercado, que mejore la situación precisamente del déficit que tenemos actualmente en la balanza comercial y, por supuesto, generar por primera vez en la historia, al igual que en Argentina, ahora que pongo esto sobre la mesa, un superávit en este país. Gracias por su comparecencia esta mañana. A don Carlos Calix, abogado Javier García. Bueno, licenciado Raúl, para mí un placer estar aquí con usted. Espero que me vuelva a invitar, me gustó mucho el foro. ¿Estaba pensando en esto? Compartir con grandes panelistas la información que se transmite acá es muy valiosa. Ojalá que esto pueda servir a la población y también a la clase política para que de ahora en adelante tomen mejores decisiones. ¿Verdad? Yo soy un fiel defensor de la meritocracia. ¿Verdad? No le podemos premiar a una persona que esté en un alto cargo sin tener los méritos, las aptitudes. Y bueno, lo hemos visto hoy. El abogado Murillo también dio ciertos nombres, ciertas organizaciones como recomendación a esas comisiones que están trabajando en el Congreso Nacional. Y sí, es bueno porque para tener buenas relaciones internacionales, también hay que ordenar la casa desde ahí. Y desde el Congreso Nacional se van a construir esos grandes cambios. Ojalá que podamos ver, ya sea a corto, a mediano o largo plazo, esos resultados de esas reuniones que va a tener el presidente Asfura. Y no lo dudo, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, lo pragmático y la practicidad de las decisiones que se han tomado ahí con esos personajes que van a estar en esas reuniones y evidentemente los impactos económicos que sean positivos para el país. Gracias, licenciado. Gracias al abogado Javier García, que también es docente universitario en materia internacional. Don José Murillo. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, por la invitación y por el enorme privilegio de compartir este panel con mis dos distinguidos colegas. Y también a ustedes por su atención y por también estar apostando por una mejor Honduras. Yo sostengo que el éxito del gobierno es el éxito de todos nosotros y nosotras. Al final de cuentas, independientemente de las afinidades o no con el Partido Nacional, queremos que tengan éxito, sobre todo en pro de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Pero tenemos que seguir acompañando, porque confiar en los políticos es difícil, sobre todo por la historia con la que cargamos los hondureños y hondureñas. Yo confío en usted, en el ciudadano, en la ciudadana, en los medios de comunicación que siguen apoyando críticamente, siempre con una actitud crítica y propositiva a los gobernantes, independientemente del color político. Y creo que sería importante también que sigamos denunciando los actos de corrupción, que sigamos acompañando de cerca estos cambios, que a veces seamos el polo a tierra de los políticos cuando se quieran desviar y que de nuevo tengamos esa actitud crítica permanente, acompañada de propuestas concretas que muevan el engranaje legislativo, el engranaje del Poder Ejecutivo. Y al final de cuentas, se los digo, el éxito de un gobierno es el éxito de todos nosotros. De nuevo, gracias, licenciado, por la invitación. Bueno, deseamos todos que la reunión entre el presidente Trump y el presidente Asfura sea de lo mejor para el país, para Honduras, que tenga logros y promesas que Trump vaya a cumplir importantes para nuestro país, sin ninguna duda. Que sea lo mejor para Honduras. Gracias, así está el país, así está la política. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.